Has escuchado la historia de Adán y Eva, pero ¿y si te dijera que Eva no fue la primera mujer? Existe un mito tan antiguo como oculto que dice que Adán tuvo una esposa antes de Eva, una mujer que se negó a inclinarse y desapareció de las páginas más conocidas de la historia. Su nombre, Lilith. Y lo que hace esta historia aún más intrigante es que Lilith fue borrada, demonizada y transformada en una figura oscura. ¿Pero por qué? ¿Y por quién? Este vídeo te llevará a un viaje que conecta textos bíblicos, antiguas mitologías mesopotámicas e interpretaciones feministas modernas. Vas a entender cómo este personaje, que muchos consideran solo una leyenda, se convirtió en un símbolo poderoso de libertad y rebeldía. Y lo mejor, en menos de 15 minutos conocerás a la Lilith que la historia nunca te contó. Ahora te pregunto, ¿por qué algo tan antiguo sigue incomodando tanto? ¿Será que hay algo en esta historia que toca creencias profundas sobre poder, igualdad y sumisión? Si alguna vez sentiste que hay más en la Biblia y en los mitos antiguos de lo que nos enseñaron, no estás solo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia cuenta dos versiones diferentes de la creación del hombre y la mujer? En el primer capítulo del Génesis, Dios crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo, de forma igualitaria. Hombre y mujer los creó. Pero justo en el capítulo siguiente, la historia cambia. Eva es creada después, moldeada a partir de la costilla de Adán. Parece un error de edición, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que esta falla esconde una pista antigua que muchos creen que es la clave para entender a Lilith? Para muchos estudiosos, esta discrepancia no fue accidental. Creen que el primer relato se refiere a Lilith, una mujer que nació del mismo suelo que Adán, mientras que Eva aparece solo en la segunda versión, creada para ser sumisa. Lilith no aceptaba ser inferior. Y aquí surge la gran cuestión. Si Lilith fue creada igual que Adán, ¿por qué desapareció? Tal vez el problema no fue Lilith, sino la necesidad de silenciar su voz. Esta aparente contradicción ha generado debates a lo largo de los siglos. Rabinos, filósofos y estudiosos han intentado armonizar las dos versiones. Algunos sostienen que Lilith fue desterrada. Otros dicen que ella eligió irse. Lo que es innegable es que este pequeño desajuste en la narrativa del Génesis abrió espacio para un mito que atravesó culturas, sobrevivió al tiempo y sigue resonando. Pero, si Lilith no aparece directamente en el Génesis, ¿dónde encontramos su nombre en la Biblia? Pocas personas lo saben, pero el nombre Lilith sí aparece en la Biblia, aunque oculto en una única referencia. En el libro de Isaías, capítulo 34, hay una profecía sombría sobre la destrucción de Edom. En medio de chacales y criaturas del desierto, el texto dice: allí descansará Lilith y hallará un lugar de reposo para sí. Extraño, ¿verdad? Pero lo más curioso es que esta palabra desaparece en muchas traducciones modernas. A veces, Lilith se convierte en lechuza, otras veces en criatura nocturna, o incluso en bruja del desierto. Parece que hay un esfuerzo por mantener a Lilith fuera del foco. Pero, ¿por qué tanta confusión en torno a una simple palabra? En hebreo, el término original Lilith tiene un peso que va más allá de una simple lechuza. Evoca el miedo a lo desconocido, a las sombras que acechan en la noche. Cuando la Biblia fue traducida al griego en la Septuaginta, Lilith fue transformada en Onokentauros, una criatura mitad hombre, mitad caballo. En la Vulgata, la traducción latina, se convierte en Lamia, una figura de la mitología greco-romana que devoraba niños. De una lechuza a un demonio, la evolución de Lilith en las traducciones solo aumenta el misterio en torno a su figura. Ahora imagina, si Lilith aparece solo una vez en la Biblia y aún así fue distorsionada,
¿qué más sobre ella nos ha sido ocultado? Esta única mención es suficiente para mostrar que Lilith no es solo un mito inventado de la nada. Ella existe, silenciosa, entre las líneas de los textos sagrados, esperando ser redescubierta. Pero para entender su origen, hay que ir aún más lejos, hasta los mitos antiguos de Mesopotamia, donde Lilith ya era temida y venerada mucho antes de que Isaías escribiera sus profecías. Mucho antes de aparecer en la Biblia, Lilith ya habitaba los desiertos de Mesopotamia, pero bajo otro nombre, Lilitu. Para los sumerios, ella no era una mujer, sino un espíritu errante del desierto, una criatura vinculada a la muerte de bebés y a la seducción de hombres durante el sueño. En los textos acadios, Lilitu es mencionada junto a Lilu, su equivalente masculino. Estos seres eran descritos como sombras del deseo y del miedo, capaces de entrar sigilosamente en las casas y perturbar las noches. ¿Te suena familiar? Uno de los primeros relatos sobre Lilith proviene del poema de Gilgamesh y el árbol Julupu. En la historia, una Lilith, o Lilek, se esconde en un árbol sagrado perteneciente a la diosa Inanna. El rey Gilgamesh, en una misión para agradar a la diosa, expulsa a la criatura, que huye hacia el desierto, donde pasa a vivir. Este detalle resuena con la idea de Lilith como un ser desterrado a regiones áridas, eco de la profecía de Isaías. Aquí, Lilith ya aparece como un ser que no pertenece a la convivencia humana, pero que sigue rondando al margen de la sociedad. Además de los textos, se han encontrado representaciones visuales de Lilith. El relieve de Burney, una pieza de terracota datada de hace casi 4000 años, muestra una figura femenina alada, con pies de ave, acompañada de lechuzas y leones. Algunos creen que esta imagen representa a Lilith. Otros dicen que es Inanna o Ereshkigal, la reina del inframundo. Pero la ambigüedad de esta imagen refleja el propio misterio de Lilith. Una presencia que nunca se revela por completo, pero que siempre está ahí, en las sombras de las historias antiguas. Ahora que Lilith ya ha aparecido en las sombras de Mesopotamia, finalmente entra con fuerza en las tradiciones judías, y no de cualquier forma. En el alfabeto de Ben Sirá, un texto judío medieval, Lilith es presentada como la primera esposa de Adán, creada del mismo suelo que él. A diferencia de Eva, que fue moldeada a partir de Adán, Lilith se negaba a aceptar una posición inferior. Cuando Adán exigió su misión, ella respondió con una frase que aún resuena: «Los dos venimos de la tierra, somos iguales». Esta rebeldía, para los antiguos rabinos, no podía pasar desapercibida. La narrativa continúa con Lilith huyendo del jardín del Edén y buscando refugio en el Mar Rojo, un lugar que, en las tradiciones antiguas, estaba asociado con el caos y los demonios. Adán, inconforme con su fuga, pide a Dios que la traiga de vuelta. 3 ángeles, Sanoi, Sansanoi y Samangelov, son enviados para buscar a Lilith. Pero, al encontrarla, ella se niega a regresar y hace un pacto. Cada vez que viera el nombre de los 3 ángeles, perdonaría la vida de un bebé. De ahí surge la práctica de amuletos judíos con los nombres de los ángeles para proteger a los recién nacidos de las garras de Lilith. Este mito no solo explica el origen de Lilith, sino que también arroja luz sobre antiguos temores relacionados con el parto y la mortalidad infantil. Lilith, en este contexto, es tanto una amenaza como una figura de poder, caminando en la fina línea entre lo divino y lo profano. Pero ¿qué hace que esta figura tan ligada al miedo se convierta en un símbolo de libertad y resistencia en la actualidad? Para eso, debemos entender a la Lilith del feminismo moderno, una nueva reinterpretación de un mito que ha atravesado milenios. Si Lilith fue demonizada durante siglos en las tradiciones judías, el siglo XX trajo una sorprendente reviravolta.
Con la aparición del feminismo en los años 60 y 70, Lilith dejó de ser vista solo como una amenaza para convertirse en un símbolo de resistencia femenina. La teóloga feminista Judith Plaskow fue una de las primeras en reinterpretar el mito. En su visión, Lilith no huyó del Edén por capricho, sino para escapar de una estructura patriarcal que intentaba someterla. De enemiga, Lilith pasó a representar libertad, fuerza e independencia. Esta nueva perspectiva no se limitó al ámbito académico. En 1976 fue lanzada la revista feminista judía Lilith, que aún existe y aborda temas como igualdad de género y espiritualidad. El nombre no fue elegido por casualidad. Lilith se convirtió en una bandera, un arquetipo de la mujer que se niega a aceptar roles predefinidos. Esta transformación refleja un cambio cultural profundo. Figuras que antes eran vistas como peligrosas pasan a ser celebradas por su capacidad de romper normas y cuestionar el statu quo. Pero esta reinterpretación plantea una pregunta. ¿Lilith siempre fue una villana o su demonización fue resultado de narrativas creadas para controlar el papel de las mujeres? La dualidad de Lilith, oscilando entre demonio y diosa, aún provoca intensos debates. Y es precisamente esta ambigüedad lo que la mantiene viva en la cultura popular, en los debates sobre género e incluso en movimientos espirituales contemporáneos. Lilith, al parecer, aún tiene mucho que enseñarnos. La historia de Lilith es más que un mito antiguo. Es un reflejo de las luchas que atraviesan generaciones. Desde las páginas de la Biblia hasta los movimientos feministas modernos, Lilith se transformó de una figura temida en un símbolo de resistencia. Y lo más interesante, este viaje continúa, pero quiero saber, ¿crees que Lilith fue víctima de una narrativa patriarcal o realmente lleva consigo una energía oscura que justifica su exclusión? Tu opinión es importante y quiero escuchar lo que piensas al respecto. Si hay algo que esta historia nos enseña, es que no hay nada de malo en cuestionar, en buscar nuestra propia voz y seguir un camino diferente. Lilith nos recuerda que el poder de decidir nuestro destino es un derecho que todos tenemos, incluso si eso significa enfrentar lo desconocido. A veces, la libertad viene de elegir el camino menos transitado, y eso está bien. Si este video te hizo ver a Lilith de una forma que nunca imaginaste, no dudes en dejar tu comentario aquí abajo. Esto ayuda al canal a crecer y, quién sabe, quizás inspires a alguien a ver este mito con otros ojos. Dale me gusta al video. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Y compártelo con aquellos que aman un buen misterio que conecta historia, espiritualidad y fuerza femenina. Gracias por dedicar tu tiempo a estar aquí. Tu presencia hace que este espacio crezca y se vuelva aún más especial. Nos vemos en el próximo video.